Bueno, en esta mañana vamos a compartir una reflexión. Estamos celebrando en este tiempo la Cena del Señor. Bueno, por si alguien llegó y no sabía, vamos a hacer las reuniones en conjunto, tanto la cena como la reunión general. Así que por eso estamos haciendo este tiempo ahora. Así que bueno, sin dejar de perder el enfoque o la razón por la que estamos reunidos acá, que es venir en obediencia a hacer memoria de nuestro Señor Jesús, a tomar del pan y la copa del vino, haciéndolo como Él lo hizo en esa última cena con sus discípulos, ¿no? Encomendándoles a que hicieran esto cada vez que se reunieran en memoria de Él, ¿no? Para poder participar de esta comunión. Me encanta la imagen que quedó registrada, ¿no? de esa última cena, ahí Jesús con sus discípulos en la mesa, ¿no? En una mesa, ahí en el aposento alto, un lugar de intimidad, un lugar privado que Jesús decidió apartar para estar con sus discípulos, ¿no? Instituir lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor, ¿no? Este memorial que hacemos partiendo el pan y tomando de la copa del vino, recordando el cuerpo de Cristo que fue crucificado y la sangre de Cristo que fue derramada por cada uno de nosotros, ¿no? Y al hacer esto lo hacemos en obediencia a Dios, lo hacemos por amor a Dios, lo hacemos por amor a nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos en obediencia a Él y en una forma de adoración a Él también, pero también con gratitud, sabiendo que Dios también por medio de este momento tan especial nos sigue ministrando a cada uno de nosotros a través de la comunión, a través de su Santo Espíritu, y recibimos la gracia, la misericordia de Dios, la fortaleza, porque no es simplemente que venimos acá para recordar al Señor, sino que venimos acá con varios propósitos, ¿no? El principal obviamente que es el Señor, para adorarle a Él y recordarle a Él, pero también es un tiempo que nosotros necesitamos y que es para nosotros porque Jesús lo instituyó con sus discípulos y nosotros también somos sus discípulos, y es un tiempo que es dedicado también para nosotros, en el cual Dios quiere bendecirnos, quiere ministrarnos, quiere fortalecernos en nuestra fe para que nosotros podamos seguir también firmes. Hay un pasaje que está en 1 Corintios que lo conocemos muy bien, cuando Pablo a la iglesia de Corinto los trata de corregir con respecto a la Cena del Señor, porque había ahí como un poco de desorden en la iglesia, a tal punto que había desorden y que estaban menospreciando algo tan importante, tan santo, tan especial como era la Cena del Señor, ¿no? Y por eso es que Pablo ahí se toma, inspirado por el Espíritu Santo, se toma este tiempo para hablar acerca de la Cena del Señor. Y me gustaría leer nuevamente ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Versículo 26 dice: así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa,
la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y quiero que nos podamos enfocar en este último versículo, porque dice: así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Entonces ahí también vemos otro propósito, ¿no? Que no es solamente venir en obediencia, en adoración a Dios, sino solamente es venir para ser bendecidos y fortalecidos por el Señor, sino que también es una forma en la que nosotros podemos anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, ¿no? Porque ¿qué debe pensar la gente que hacemos, ¿no? Cada vez que nos reunimos acá, y que si quizás no tiene algún conocimiento religioso, ¿no? Y nos ve comiendo del pan y tomando el vino, se deben preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que están haciendo esta gente? Estos borrachos. Y acá vemos que es una forma de anunciar la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Entonces, ese es otro propósito también, que a veces nos olvidamos, ¿no? Que cada vez que venimos y participamos de la comunión, de la mesa del Señor, estamos anunciando al mundo la muerte del Señor. Y esa es otra forma en la que nosotros también estamos contándole al mundo acerca de nuestro Señor Jesús. Entonces, nuestra obediencia y nuestra adoración en este tiempo que venimos a participar de la cena del Señor también es una forma de anunciar, de proclamar, de predicar el Evangelio también a este mundo. Y todavía estamos en octubre, ¿no? Y saben que este mes lo habíamos apartado como el mes misionero, ¿no? Como el mes misionero. Y me gustaría que, sin dejar de agradecerle al Señor y de adorarle en este tiempo, puedas también tener en mente que al estar acá y al participar de este tiempo, seguís cumpliendo con la misión que el Señor nos encomendó, de seguir anunciando el Evangelio, de seguir predicándole al mundo, de seguir haciendo discípulos. Eso es lo que estamos haciendo también a través de este tiempo. Y es hermoso pensarlo de esa manera también, porque el Señor nos llama a la mesa para ser fortalecidos, para renovar nuestra fuerza, para renovar nuestra fe, nuestro gozo, nuestra esperanza, pero para que no solamente nos quedemos ahí bien nosotros, sino que sigamos cumpliendo con nuestra misión, para que sigamos anunciando la muerte del Señor a este mundo. Entonces, quisiera que en este tiempo podamos también tener en mente eso, que seguimos formando parte de esta obra, de esta misión que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros. Pero también quisiera animarnos recordándonos algunas verdades que necesitamos escuchar y recordar constantemente. El hecho de que hayamos apartado, o como iglesia hayamos decidido que octubre sea el mes misionero, más allá de concientizarnos, ¿no? De informarnos y de hablar de las misiones, que no sea solamente un mes misionero, que no solamente seamos parte de un mes misionero, sino que vivamos una vida misionera, sino que vivamos la misión no solamente en octubre, sino cada día de nuestra vida, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado. No se trata de que tenemos que hacer más actividades evangelísticas, sino que tenemos que ser más evangelistas. Y muchas veces estamos esperando a que se haga una actividad evangelística en la iglesia, cuando en realidad el Señor nos llama a vivir vidas que anuncian y predican el Evangelio. No solamente cuando la iglesia en conjunto lo hace, sino en el día a día. Por eso hablamos, ¿no? De alguna manera ilustrativa, cuando hablamos de Jerusalén, ¿no? Del lugar donde yo estoy, de quien me rodea, en mi familia, en mi casa. Por eso es lo que tratamos de fomentar y de recordar, ¿no? Que no se trata de solamente en un lugar específico, en una determinada fecha específica, con un grupo determinado y específico, como es la iglesia,
sino que cada uno de nosotros debe vivir la misión del día a día, en el lugar donde estemos, con las personas que estemos, siguiendo con esta misión que el Señor nos ha encomendado, ¿no? Como decimos, y hablamos de nuestra Jerusalén, pero también hablamos, bueno, de más allá, ¿no? De no solamente quedarnos con eso, sino seguir anunciando el Evangelio y predicando el Evangelio y haciendo discípulos más allá de nuestra comodidad y de los que nos rodean. No sé, quizás algunos se acuerdan, por ahí los que son más nuevos no llegaron a verlo, pero cuando llegaba el mes de octubre, que era el mes misionero, solíamos decorar acá con un montón de banderas, ¿no? Banderas de países. Y era muy lindo, la verdad, porque más allá de lo estético, era un lindo recordatorio de lo que significaba o lo que queríamos seguir recordando, ¿no? Que no se trataba solamente de quedarnos en nuestra zona predicando el Evangelio, sino también entendiendo y recordando que el Señor nos llama a cumplir con esa misión más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestros horizontes, de nuestros límites geográficos o físicos o de comodidad. Como el Señor mismo dijo, ¿no? Que tenemos que ser testigos aún hasta el fin del mundo. Y a mí en lo personal me encantaba ver las banderas porque era una forma visual de recordar que en esos lugares también hay personas que necesitan escuchar el Evangelio. Y quiero que eso también nos quede, ¿no? Nos volvamos a recordar que hay personas que sí, todavía necesitan seguir escuchando el Evangelio en personas que nos rodean, personas que conocemos, personas en nuestro país, pero personas también alrededor del mundo. Pero a veces también hacemos mucho más énfasis en las personas a las que tenemos que alcanzar y nos olvidamos de unas personas muy importantes que también están en esos lugares, que son nuestros hermanos. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, la iglesia que está alrededor del mundo, cumpliendo con la misión que el Señor nos llamó a hacer, que es ir y predicar el Evangelio. Y para nosotros estamos acá y debemos estar agradecidos por tener esta libertad. Pero quiero recordarnos también en esta mañana que hay muchos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que no tienen esta libertad que nosotros tenemos, que tienen que estar encontrándose y juntándose a escondidas, en lugares muy escondidos, muy alejados de la sociedad, que ellos mismos de la sociedad son apartados, son marginados, son maltratados, son perseguidos, los ponen en cárceles, los castigan físicamente, los despojan de todos sus bienes, sus familias los desheredan. Y mientras voy diciendo esto, ¿no? Estas cosas que van pasando en nuestros hermanos alrededor del mundo, me hace acordar a lo que el autor de Hebreos justamente menciona en el capítulo 10, no antes en el capítulo 11, cuando habla de lo que nosotros le llamamos los seres de la fe, ¿no? Y menciona varias personas de la Biblia que por causa de la fe vivieron y sufrieron un montón de cosas. Y llega un punto en el que quizás no empieza a mencionar nombres específicos, pero sí empieza como a mencionar estas pruebas, estos sufrimientos, estas persecuciones y todo lo que implicaba para ellos tener fe. Y todo lo sufrieron y lo pasaron por causa de su fe. Por causa de su fe. Y cuando termina de hablar ahí en el capítulo 11, y empieza el capítulo 12, el autor de Hebreos dice, bueno, teniendo nosotros tan grande nube de testigos, hablando de esas personas, ¿no? Que tuvieron fe, que sufrieron, que perdieron sus bienes, que perdieron sus familias, que perdieron su posición en la sociedad, y muchos que también incluso perdieron su vida. Hablando de ellos, dice, ¿no? Teniendo tan grande nube de testigos, dice, despojémonos del pecado, del peso y del pecado que
que nos rodea y sigamos corriendo la carrera que tenemos por delante, ¿no? Con paciencia. Entonces, pensamos en estas personas de fe que vivieron o que tenemos relatada en la palabra de Dios, pero también pensemos en estas personas de fe y que por causa de su fe hoy en día están viviendo y atravesando las mismas circunstancias y circunstancias incluso parecidas. Y muchas veces nos olvidamos de ellos, nos olvidamos de nuestros hermanos y nos olvidamos de orar por nuestros hermanos. Entonces, entiendo que cada uno de nosotros, como dice el Señor Jesús, ¿no? A los que Él llamó, les dijo, bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Entendemos que cada uno de nosotros tenemos una cruz que llevar en el lugar donde estamos, pero a veces también nos enfocamos tanto en esa cruz que tenemos que llevar, que nos olvidamos de que tenemos una familia también que necesita de nuestro apoyo y de nuestro ánimo. Y no todas las cruces son iguales. No todos tenemos que llevar y llevamos el mismo peso de la cruz. Y a veces, y lo digo personalmente también, ¿no? Me enfoco tanto en los problemas, en las pruebas que puedo estar viviendo, y después digo, me pongo a pensar, ¿no? Y digo, pienso en las personas estas de la Biblia, todo lo que pasaron por causa de la fe. Pienso en mis hermanos, en los que estamos hablando hoy, ¿no? Que pasan tantas situaciones muy difíciles y pruebas y que pierden aún la vida. Y digo, mi cruz no pesa nada en comparación con la cruz de ellos. Pero mucho más, ¿no? Porque me pongo a pensar en la cruz que tuvo que llevar el Señor Jesús. Que esa cruz la teníamos que haber llevado cada uno de nosotros. Y sin embargo, Él por amor y para salvarnos, cargó con esa cruz en nuestro lugar. Y fue crucificado en esa cruz en nuestro lugar. Para que nosotros podamos tener el perdón y la salvación, podamos ser hijos de Dios y todo lo que sabemos, ¿no? Pero siempre hablamos del ejemplo, de que tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús. Y Él tomó nuestra cruz, Él llevó la cruz que nosotros debíamos llevar. Pero muchas veces nos olvidamos de ser ese apoyo para nuestros hermanos que están cargando también una cruz mucho más pesada que la que nosotros estamos cargando. Entonces, quería animarnos un poco a eso, ¿no? A recordar también, a que este tiempo sea un tiempo de adoración a Dios, de fortaleza para nosotros, pero también que sea un tiempo en el que nosotros podamos fortalecer a nuestros hermanos, acá entre nosotros, pero también a fortalecer a esos hermanos que desconocemos, que están alrededor del mundo, que están cargando con la cruz, que están llevando el mensaje de la cruz y que están padeciendo mucho por causa de eso. Pero sin embargo Dios, sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y alguien dijo una vez, ¿no?, que donde fue derramada la sangre de un siervo de Dios, ahí es donde también fue plantada y a su tiempo dará fruto la palabra de Dios. Y eso lo sabemos, ¿no? Pero quisiera que en este tiempo podamos recordar, teniendo en cuenta también que estamos tomando este tiempo o el mes de octubre para orar, para ofrendar e incluso para obedecer al Señor que nos llama a la misión. Quería que nos tomemos este tiempo para orar por nuestros hermanos alrededor del mundo. Y mira, quisiera leerte solamente algunos datos. Si quizás ya orás por nuestros hermanos alrededor del mundo, buenísimo. Si quizás no lo estás haciendo, te animo a que lo hagas, porque eso es lo que tenemos que hacer, orar los unos por los otros y llevar las cargas los unos de los otros. Y la oración es una buena forma de hacerlo. Entonces te animo a que puedas orar por nuestros hermanos alrededor del mundo, si no lo estás haciendo.
pero mira, leerte solamente algunos datos. Esta información la puedes ver y puedes informarte incluso mucho más en una página que se llama Puertas Abiertas. Buscas Puertas Abiertas ahí en Google y te va a aparecer información acerca de la iglesia perseguida alrededor del mundo. Y está muy bueno. Mira, dice, más de 4.400 cristianos son asesinados por causa de su fe cada año. Más de 4.400 cristianos asesinados por causa de su fe. Más de 4.700 cristianos encarcelados sin juicio, o sea, injustamente, o por causa de su fe también. Y más de 54.700 cristianos agredidos física y psicológicamente. Ahora, estas son cifras muy grandes y pueden haber diferentes razones por las que estos hermanos estén sufriendo, pero en general y principalmente la razón por la que sufren todo esto es por causa de la fe en Cristo. Es por causa de la fe en Cristo. Entonces, que esto nos ayude a recordarlos, a orar por ellos, pero también que nos anime, ¿no? Que no simplemente, no es mi intención y no fue mi intención que este sea un mensaje como sensacionalista, ¿no? Como simplemente que apele a tu emoción de alguna manera, de quizás sentirte apenado por nuestros hermanos. O sea, que seamos sensibles a lo que ellos pasan, pero que esto nos motive a orar más por ellos, a interesarnos más los unos por los otros, pero también por ellos, y a hacer cosas prácticas, ¿no? Que podamos, con las que podamos ayudarlos. Y una de las formas que podemos hacerlo en este momento es orar por ellos. Y decía, ¿no? No es mi intención como que simplemente sientas o sintamos como pena o que nos, ¿no? Que al compararnos con las cosas que otros pasan nos sintamos ahí como mirá por lo que me estoy quejando. No es la idea, sino que esto nos anime a orar por ellos, pero también como el apóstol Pablo decía, ¿no? Que los sufrimientos, el apóstol Pablo les decía a los filipenses que los sufrimientos que él estaba pasando animaron a otros a seguir predicando el Evangelio. ¿No? Él dice ahí en Filipenses capítulo 1, dice, versículo 12, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, todos los demás, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, dice, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, que esto que estamos hablando, que esta información, que este recordatorio que estamos haciendo, nos anime a seguir predicando el Evangelio. Que nos anime, que la fe de nuestros hermanos alrededor del mundo nos anime a nosotros que tenemos la libertad y que tenemos incluso mucho más a disposición para predicar el Evangelio, que lo hagamos. Y cuántas veces nos ponemos excusas incluso para venir a la cena del Señor o a la iglesia, o nos tomamos, ¿no?, esas libertades porque claro, total no me pasa nada, cuando hay hermanos alrededor del mundo que están sufriendo
y que incluso pierden la vida por siquiera identificarse o decir que son cristianos. Entonces, que esto nos anime, hermanos, que nos llame la atención, pero que nos anime a seguir predicando el Evangelio, a seguir anunciando el Evangelio, pero a no olvidarnos también de aquellos que ya están anunciando el Evangelio y que están también sufriendo por eso. Entonces, quisiera que ahora nos podamos tomar unos minutos. Total, ya terminamos este tiempo y ya podemos ir a hacer las cosas que tengamos que hacer, pero te animo, hermano, también a que no seamos tan apresurados para querer abandonar la casa del Señor, no la casa del Señor, sino a la iglesia del Señor. Yo entiendo que muchas veces hay compromisos familiares y cosas que tenemos que hacer, pero que no sea nuestra actitud como simplemente venir y ya está, ya cumplí, me voy, y sin dejar de disfrutar de la familia de Dios. Entonces, que en este tiempo podamos apartar unos minutos. Ahí mi esposa me va a ayudar a repartirles unos papelitos que tienen nombres de países. Sí, esto lo saqué de esa página de la que les estaba hablando. Son 50 países donde la persecución a los cristianos es mucho más severa. O sea, con esto no quiere decir que en el resto de los países los cristianos no estén sufriendo o padeciendo de diferentes circunstancias o pruebas, pero estos son los 50 países, según este ministerio de Puertas Abiertas, son los 50 países donde más los cristianos sufren persecución y violencia en diferentes circunstancias por causa de su fe. Entonces, si ves ahí un numerito que tiene el país, es por ese ranking que tiene. Por ejemplo, empezando desde el ranking número 1, que es Corea del Norte, donde la persecución es considerada extrema para los cristianos, hasta el número 50, que ahora no me acuerdo cuál es, pero quizás no es la misma en comparación con el resto de países. También los cristianos son más perseguidos y sufren más. Entonces, te animo a que ahí, si recibiste un papel, que te puedas, si no sé cuántos papeles hay por banco, pero pueden orar por banco, ¿sí? Vamos a tomarnos unos minutos ahora, vamos a aprovechar para orar por nuestros hermanos en esos países, ¿no? Y te animo para que ores por ellos, para que principalmente el Señor fortalezca su fe. Porque imagínate que si nosotros nos cuesta muchas veces mantenernos firmes con las pruebas que nosotros tenemos que atravesar, imagínate ellos que son amenazados, que los matan, que los encarcelan y que sufren un montón de cosas, ¿cuántos más también les debe costar permanecer firmes en su fe? Entonces, que primero podamos orar para que el Señor fortalezca su fe. Así que ese es el primer motivo de oración. Oremos también para que el Señor pueda proveer para sus necesidades físicas. Oremos también para que haya paz, porque en muchos de esos países hay guerra y hay enfrentamientos civiles y un montón de conflictos. Entonces oremos también por la paz en esos países y oremos para que también haya salvación, no haya personas que pasen de muerte a vida. Pero no dejemos de orar y no te olvides de orar especialmente por nuestros hermanos.